En este video veremos cómo realizar la preproducción de un video comercial desde cero. En el video pasado, cómo diseñar un video comercial, vimos a grandes rasgos las dos estructuras que se utilizan con mayor frecuencia actualmente. Así que te recomiendo que lo revises antes de ver este video. Pues bien, las dos estructuras que vimos fueron la estructura de pitch moderna y también vimos la estructura de storytelling. Tenemos que hacernos las siguientes preguntas fundamentales. Número 1, ¿cuál es el target o público meta? Número 2, ¿cuál es el objetivo del comercial? Número 3, ¿cuál es el mensaje clave que se quiere comunicar? Y número 4, ¿cuál es el medio por el cual se va a comunicar este mensaje? A continuación, desarrollaremos la preproducción de un video comercial desde cero. Bien, primero definamos cuál es el producto que queremos vender en nuestro comercial. En este caso haremos un comercial de este micrófono, el cual es de la marca Fifine Technology. Este micrófono es ideal para comenzar, ya que el precio es bastante accesible, tiene un condensador y tiene un USB. Ahora que sabemos cuál es el producto a vender, vale la pena empezar por las preguntas clave que nos planteamos anteriormente. ¿Cuál es el target? En este caso considero que este micrófono es ideal para creadores de contenido, sobre todo si están empezando. Definamos una demográfica, digamos que su edad está entre 20 y 30 años. ¿Cuál es el objetivo del comercial? En esta ocasión estamos intentando que el micrófono se venda y nada más, no hay algún propósito ulterior. ¿Cuál es el mensaje clave? Para mí, el mensaje clave podría ser: este micrófono es bueno, bonito y barato, resaltando los argumentos de venta que mencionamos anteriormente, que es fácil de usar, suena bien y el precio es accesible. ¿Cuál es el medio? Este video se publicará en el medio principal donde se venda, por ejemplo Mercado Libre o Amazon. Además se publicará en los foros de Facebook y voy a pretender que se anunciará a través de YouTube. Bien, ahora que tenemos una idea clara de qué quiero vender, a quién se lo quiero vender y por dónde lo voy a vender, ahora tendremos que definir cómo lo voy a vender. La opción más sencilla en este caso es hacerlo por medio de un pitch, en donde salga yo narrando, diciendo las características principales, las funcionalidades, los beneficios. Pero recordemos el lema de este canal: análisis de cine para mejorar la calidad de tus videos. Por lo tanto, el cine y por consiguiente la estructura storytelling es la que más nos interesa. Entonces abordémoslo desde la estructura storytelling. El siguiente paso y el primer paso en la planeación de un video comercial sería la conceptualización. Lo que les recomiendo en este primer paso es hacer una lluvia de ideas por medio de un pizarrón blanco o bien algún dispositivo o alguna aplicación, algún software donde puedan estar libremente bosquejando. Al hacer esta conceptualización, tomemos en cuenta la herramienta de Moodboard. El Moodboard es simplemente un canvas en blanco donde podemos insertar imágenes, enlaces o cualquier otro tipo de elemento multimedia para conceptualizar y poder visualizar las ideas principales y sobre todo igual las referencias. El siguiente paso será realizar una breve sinopsis del video comercial. Lo que les recomiendo es que tomen una aplicación de texto o bien a mano y escriban en un párrafo de forma breve lo que quieren comunicar con este comercial, es decir, todas las ideas clave narradas de inicio a fin. Ahora que ya tenemos una sinopsis de la historia que queremos contar y sabemos cómo será la historia de inicio a fin, lo siguiente sería desarrollarla por medio de los beats. Los beats son un recurso narrativo sumamente útil que establece los momentos importantes de las acciones que ocurrirán durante la narración. Esto lo hacemos por medio de una lista y oraciones simplificadas y un desarrollo de estas oraciones por medio de bullet points. Nos interesa solamente poner los momentos clave que hacen que avance la trama. Bien, ahora que ya sabemos cuáles son los pasos que se van a desarrollar durante nuestra narrativa, nos toca hacer un guión. La herramienta que yo les recomiendo para hacer un guión se llama Celtx. Celtx cuenta con una versión en línea y también tiene una versión gratuita descargable.
Más adelante crearé un video donde veremos con profundidad cómo desarrollar un guión con el formato cinematográfico. Por lo pronto nos interesa saber que un guión es un desglose de acciones, las cuales también sugieren los diálogos y las transiciones que se van a llevar a cabo en escenas y nos servirá para desarrollar posteriormente nuestra producción audiovisual. Listo, ya tenemos nuestro guión. Ya sabemos exactamente cómo se va a desarrollar la narrativa, paso por paso, de inicio a fin. Lo siguiente sería traducir visualmente esta conceptualización narrativa, y esto lo haremos a través de un guión técnico. El guión técnico consiste en 3 elementos fundamentales, los cuales son el tipo de plano, el ángulo y el movimiento. Con estos 3 elementos clave definidos, también podemos agregarle cuál sería el sujeto, cuál sería el sonido o diálogo que se va a escuchar, y también especificaciones e incluso comentarios o notas que se quiera hacer para realizar la producción. Nos interesa ser breves y concisos, por lo que tenemos que ser muy directos con las imágenes que queremos mostrar. Además, al escribir plano por plano, va a ser muy fácil identificar cuál va a ser el ritmo y por consiguiente la estructura visual de nuestro comercial. Excelente, ahora ya tenemos los recursos clave para planear nuestro video comercial. En última instancia, lo que nos interesa es planear y anticiparnos ante los riesgos y complicaciones que se nos presentarán durante la producción de nuestro video comercial. Si colaboramos con un equipo durante el desarrollo de nuestro video comercial, es aún más importante tener muy clara cuál va a ser la estructura general y la planeación de nuestro video comercial. Queremos estar en sintonía, con una visión en común, con objetivos claros y bien definidos. En palabras de Benjamin Franklin, si fallas en planear, estás planeando fallar. Es una cuestión de anticipación, pero también de procedimiento. La idea es quitarnos con anticipación todas las dudas o cuestiones que nos puedan causar confusión para pensarlo y tenerlo claro y listo en nuestra mente y plasmado también en la escritura para que el momento de rodar solamente nos concentremos en ejecutar y no perdamos tiempo en descifrar cómo resolver uno u otro problema. Así pues, espero que te haya sido de gran utilidad revisar todos los conceptos vistos previamente y sobre todo los insumos clave para realizar la planeación de nuestro video comercial. En el siguiente video vamos a pasar a la parte de producción del video comercial y lo veremos igual desde cero con estas herramientas que ya desarrollamos en este video. Así que te recomiendo que te suscribas para estar al tanto del siguiente video. Hasta entonces, muy buen día.